padre con Dios en una relación directa, puede decir, Dios mío, por favor, cuida de mi hijo, cuida de mi hija. Y Dios en esa misericordia y en esa bondad puede escuchar la oración de la madre y por misericordia actuar en la vida de los hijos para cuidar, pero no para salvación. Hay una gran diferencia. Y ¿saben por qué? Es una confusión, ¿no? Porque uno aprende, también enseñan que que lo interpretan mal, ¿no? Que dice que los niños todos van al cielo, porque de ellos es el reino de los cielos, Jesucristo dice, ¿no? De los padres es el reino de los cielos. No es así. La palabra de Dios cuando habla es realmente, cuando dice dejar que los niños se acerquen a mí, realmente lo habla en infancia, pero también lo hablan aquellos que están creciendo en la palabra de Dios. Por eso dice, aquel que haga caer a un niño es mejor que se ate una piedra de molino a la tierra, al cuello, ¿no? Y se ha lanzado, incluso porque va a morir. Eso que indica nuestro testimonio. Claro, pero un niñito que recién viene al mundo, que nace y fallece. Yo he entregado a mis nietos, a mis 7 nietos a Dios, de pequeños, nunca les ha pasado nada. Ya vio acontecimientos peligrosos, por ejemplo, se cayó del andador de la escalera de arriba y no se hizo nada. Cuando fuimos a ver estaba parado y así. Son niños, o sea, son porque Dios los protege. No están bautizados por la iglesia ni nada, porque todos me dicen, uy, no lo han bautizado. ¿Sabes qué es la iglesia católica cuando no está bautizado ningún hombre? Morito, si no les va al infierno, ¿no? Eres enterrado en tu cuerpo. ¿Qué edad tiene su nieto? Ahorita ya está, pues, la mayoría está grandecita, ya, como usted dice ahorita, ya, ahora sí entiende. Pero el niño no. Ese es uno de los propósitos, quizás no podemos hacerlo totalmente, pero por la fe en Cristo nosotros sabemos que cuando oramos por alguien puede escucharme por misericordia, Él puede orar. Y una de las cosas es obrar en niños inocentes que no tienen condición, no tienen pensamiento, razonamiento de lo bueno y lo malo. Entonces Dios los protege, los guarda, y Dios los protege y los guarda, pero no es una evidencia. Ya cuando tiene razonamiento, como usted dice, ya es diferente, ya ellos empiezan a picar. Ya toman determinaciones. Porque una pregunta, ¿el hombre tiene libre albedrío? Lo perdió. Lo perdió. Cuando pecó Adán y Eva lo perdió. ¿El hombre tiene libertad para hacer lo que quiere? ¿El hombre cristiano tiene libertad para hacer lo que quiere? Sí. Para seguir a Cristo tenemos la libertad. Él nos libertó. Sí, no, yo estoy hablando en la relación, en la vida diaria. ¿El hombre tiene libertad para hacer lo que quiere? El cristiano, perdón. No tiene. No tiene porque estamos muertos en nuestros delitos. No, el cristiano. El cristiano. Oír mis mandamientos, porque esos son justo Él. Si no escuchamos los mandamientos y no andamos en la rectitud, no somos sus hijos. Somos esclavos de Cristo, ¿no? ¿Tenemos libertad, sí o no? ¿Quiénes dicen no? Levanten la mano. Somos libres. Somos libres del poder del pecado que nos dominaba. Levanten la mano todos los que dicen que no tenemos libertad. Lo que no tenemos. No, ya somos No, que no tenemos libertad para hacer lo que nosotros queramos. Sí. No tenemos. No. En nuestra vida, ya usted lo dijo, estamos sujetados a la palabra, ¿no? nuestra vida está comprada por Cristo, le pertenecemos a Dios. Dios nos ha hecho libres. Estamos hechos para Bien, ser vamos a hacer. Levanten la mano los que dicen que no tenemos libertad para hacer lo que queremos. No. 1, 2, 3. ¿Quiénes dicen que tenemos libertad para así para hacer lo que queremos? Porque en Romanos 6:22, ahora que sois libres del pecado, dice, ¿no? Romanos 6:22. Ahora que sois libres del pecado, tenéis como fruto la santificación. Y hechos siervos por Dios, no tiene como. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos. Yo he borrado aquí una palabra. ¿Qué dice? Hermanos, ¿quién dice que sí tenemos? Sí. No para hacer el mal. No, para hacer lo que... Si nosotros en la responsabilidad, el cristiano hermano, no tiene deseo de hacer. Hermano, en la responsabilidad moral, sí tenemos. Libertad tenemos. En responsabilidad, si lo hablamos moralmente, hermano, No estoy diciendo moralmente. lo que sea, o No sea, está especificando, está diciendo libertad. lo que sea malo y No bueno. tenemos libertad para hacer lo que hacemos, lo malo.
No, hermana, no, pues. Estoy hablando en general. Tenemos libertad para hacer lo que querramos. Sí. No, para lo que querramos, no, pues. Estamos hablando como cristianos. Tenemos libertad para hacer lo que queramos, lo que quieras. No. Hermano, sí tiene voluntad. El hombre tiene voluntad, pero está dañado por la caída. No, está bien. Yo todo eso concepto. Libertad, estamos hablando de libertad. Para todo. Ha dicho libertad. Hermano, ¿quién dice que no? Levanten la mano, por favor. Que no. No, 1, 2, 3, 4. El hombre cristiano Libertad tiene para libertad. todos. Levante la mano, pues no la he visto. Levante la Libertad mano. para No, todos. sí. No hay libertad. para todos. ¿Quiénes dicen que sí, tenemos libertad? No, ya. ¿Quién dice que sí? 1. Pero de nuevo la pregunta. hermano. ¿Tenemos libertad como cristianos para hacer lo que querramos? Un minuto. Lo que querramos. O sea, todo. Somos libres porque estamos expuestos, Necesito, ¿no? pero no todo me conviene. Prácticamente. Sí somos libres, pero somos No. estamos expuestos, No. ¿no? Bueno, hermano, la única persona que tiene razón es la hermana Katia. Porque estamos expuestos a todo. en este Estamos mundo. libres. Claro. ¿Por qué razón, hermano? Estamos Si tentados Cristo cada está en mi vez. corazón, lo que yo voy a hacer, lo que voy a determinar, todo lo que yo quiera hacer va a ser de acuerdo a la palabra de Dios. Si yo soy cristiano y tengo a Cristo en mi corazón, tengo libertad de hacer lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que voy a hacer lo que yo quiero? Lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Porque ¿quién muere en mi corazón? Dios, Cristo. Porque Cristo, con Cristo estoy Espíritu juntamente Santo. Pero crucificado. ¿cuál Ya no vivo yo, cuál mas que es la Cristo vive en diferencia mí. entre lo que yo Es que, quiero de hermano, mi yo carne? le o ando en el definido espíritu. a libertinaje. No, la palabra no está ahí. Porque Está, sí. pues firmes la libertad. Perdón, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El hombre cristiano, la persona cristiana, por eso cuando decían no para hacer lo malo, yo afirmaba, no estoy hablando de hacer lo malo, sino estoy hablando del cristiano, porque el cristiano no tiene deseo de hacer lo malo, no tiene deseo de hacer lo malo el cristiano. Nuevas criaturas somos. Entonces, todo lo que queremos es hacer Pero lo bueno. Pablo también dice que todo lo que quiero hacer lo bueno no lo hago, no lo malo que no quiero hacer lo hago. ¿Pero eso a qué se refiere? Porque lucha con su Con su propia carne. Claro, hay esa es la diferencia, pero realmente a nosotros, ¿cuál es el deseo de nosotros? Así, abiertamente, Seguir a Cristo. seguir a hacer las cosas. Todo lo que nosotros Todo lo querramos va a que ser de acuerdo a la bueno. mente de Cristo. Ahora porque dice somos que esclavos de Cristo. No está es- bien, ahora sí, ya Sí, ahora están somos razonando, están razonando. Yo le dije que somos libres. Claro, y como dijo la canción de Soberano, dice, hay libertad, rompió mis cadenas, Rompió mis cadenas, me dio vida nueva. Y al fondo del mar echó mi maldad. No, Sí, somos, sí, porque claro, ellos somos son esclavos libres de del Cristo. pecado. O sea, somos ya estamos en libertad, ¿no? Ya, No, pero esa Ahí, palabra, pero hacer lo de la que redención. quieran, el confunde. Armeo ha sido Me dio Hacer lo que redención quieran, a la ¿en qué libertad sentido? de sería? que Que el cristiano, Cristo Claro, claro, es en todo el sentido amplio de la palabra. Claro, En en sentido- todo el sentido, ahí está. Por eso Libres. los hermanos cuando decían no lo malo, decían no, el cristiano no hace lo malo, pero el cristiano no desea hacer lo malo, y lo que la hermana también No dijo. desea, pero lo hace. Por eso dice la definición, ¿no? Del apóstol Pablo, lo que no quiero hacer eso hago, pero lo que yo quiero hacer no lo hago. Tiene Lo libertad. malo Pero que no tiene, quiere pero hacer, tiene lo la hago. libertad, él tiene la libertad de querer hacer lo que quiere. ¿Y cuál es lo bueno? ¿Por qué? Porque Pero no Cristo lo está en hace su porque corazón. tiene a Cristo en su vida. Está Cristo en su corazón Sí, y ya no ese es lo su hace. deseo. La mente tiene, el espíritu tiene, la palabra tiene, pero hay algo que se levanta en la carne. Pero su deseo, su voluntad de hacer lo que quiere, ¿cuál va a ser? Siempre centrada en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se centra en el amor. ¿No es verdad? La palabra de Dios se centra en el amor. ¿Y cómo lo evidenciamos eso del amor en la palabra de Dios? Uno es, yo sé que me van a decir sacrificio de Jesucristo en la cruz, pero hay otra enseñanza más. fruto. Que toda la ley, todos los mandamientos lo resumen dos. Amarás a Dios Amarás sobre todas las sobre- cosas y a tu sí, prójimo como a ti como a mismo. ti. El amor evidenciado, relacionado. ¿Para qué? Para que el cristiano pueda hacer lo que quiera. ¿Cuál es lo que quiere? Amar. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a su prójimo. Y si ama a su prójimo, va realmente por consecuencia, todo lo que va a hacer no va a ser para mal del prójimo, sino va a ser para bueno. Están con 15, hermano. Está bien. Bien, Romanos capítulo 1. Usted ha preguntado para hacerlo pensar y para hacer confundir. Romanos capítulo 1, versículo Otra vez 16. digo sí. Romanos 1, 16. 16, 17 y 18. Ah, ¿Qué me hace?
Romanos 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Para todo aquel que no cree, Primeramente al griego. Amén. 17 y 18 conocen al Cristo, Porque el pero lo vamos a Evangelio de analizar. porque el Evangelio de Dios es poder. se revela. Muy bien. Conocen al que. Perfecto. Bien, vamos. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia del hombre. Bien. ¿Qué cosa es injusticia? Algo que no es justo. Por relación, es eso. No es justo. No es correcto ante los ojos de Dios. La injusticia en la palabra de Dios se refiere cuando se quebranta la palabra de Dios. Somos injustos cuando nosotros quebrantamos la palabra, cuando transgredimos la palabra de Dios. Sabemos que no debemos mentir, mentimos. Tergiversar, transformar. Entonces, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿La impiedad qué cosa viene a ser? No creer. Impiedad, no es no creer, sería incredulidad. No. Impiedad es hacer lo malo, es hacer lo piadoso, un hombre piadoso. Un hombre impío. No, Malo. la impiedad, cuando el hombre es impío, no se puede decir, cuando el hombre es hace cosas malas, sabiendo que puede hacer lo bueno, hace lo malo. Esa es injusticia. Injusticia quiebra la palabra de Dios. Impiedad, un hombre impío. ¿Qué es aquel hombre impío, una mujer impía? Adúltera. Malo. Sí, una vez ya lo hemos visto, lo hemos estudiado. Impiedad es aquella persona que no toma en cuenta a Dios. Hombre impío es aquel que en la mañana se levanta y sale al trabajo y no toma en cuenta a Dios. No agradece no agradece. No toma en cuenta a Dios. Ese es un hombre o una mujer impía. A pesar que es cristiano, se convierte en ese momento en una persona impía delante de los ojos de Dios. Solamente el venir en arrepentimiento es que cambia su estatus delante del Señor. Pero en el momento que peca contra Él, entonces realmente el Señor ve qué es lo que hay. Ahora dice, contra toda impiedad de los hombres que tienen con injusticia La verdad. la verdad. ¿Cuál es la injusticia? La transgresión de la palabra de Dios, ¿no es verdad? ¿Y por qué decimos que se manifiesta la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia? Porque Dios aborrece el pecado. La respuesta la da el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Se dan cuenta? El hombre impío es aquel que no toma en cuenta a Dios. Entonces, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, no lo toman, no le glorifican. Se sientan a tomar los alimentos en la mañana. Y no oran. No le dan gracias a Dios. Dice, y el siguiente versículo lo dice, ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón. Hermanos, el problema del cristiano que muchas veces cae en eso es que toma decisiones, toma situaciones en su vida que no consulta a Dios, no va y dice, Señor, puedo hacer esto, y mayormente donde estamos nosotros es en por ejemplo acá en Japón, si aplicamos a nuestra realidad, es el cambio de trabajo o es el cambio de estatus. Señor, ¿voy o no voy? Señor, ¿cambio o no cambio? Señor, ¿qué hago? No lo hacemos, y cuando no lo hacemos nos convertimos en hombres impíos, porque no tomamos en cuenta a Dios. Y Dios, ¿para qué fue creado el hombre, hermanos? Para glorificar. Amén. Estoy contento. Y Bien. todo lo que hagamos tenemos que pedir permiso a nuestro Señor. Sí. Todo. su voluntad. Sí. Salmo 7:11, ¿qué dice, por Que favor? Dios era como el pecador todos los días. Así es. ¿Ya? ¿Para qué buscar? Ya lo vi con la mano. Salmo 7. Tuve que aprender porque me enseñaron que Dios amaba al pecador. Dios. Amén. Dios es juez justo.
Y Dios está airado contra el impío todos los días. Amén. ¿Qué dice? Que Dios está airado contra el impío. ¿Quién? Todos ¿Algunas veces? los días. ¿Algunas veces? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días, hermano. Su ira venidera. Eso ya viene para posterior, pero la ira de Dios está manifestada. Es justo, ¿no? Y por esa razón es que, sí, por esa razón muchos piensan que como la ira de Dios no se manifiesta, como hemos hablado anteriormente, ellos viven una vida normal, no glorifican a Dios, no dan gracias a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Nahum? Que Él no tomará por inocente Al al culpable. culpable. ¿Por qué Dios contiene su ira? Por amor a sus hijos. Amor a sus hijos. Por amor a sus hijos. Misericordia. Así es. Pero habrá un día en el cual a cada uno pagará según sus obras, ¿no? ¿Eso dónde está? En Romanos capítulo 2, versículos 4, 5 y 6, por favor. Dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué enseña eso, hermanos? Que hay un día para el hombre que estará sentado frente a la presencia de Dios, al trono de Dios, y ahí será el día en que el momento pasarán sus horas y serán atesoraste ira. Y verá cada obra y verá cómo la ira de Dios se enciende y se enciende y se enciende más. Ya no habrá arrepentimiento. Ya no habrá lugar de arrepentimiento. Ahí para juzgar. Hermano, por eso es que yo la vez pasada conversamos que debemos orar, clamar por aquellos familiares que no tienen a Cristo en su corazón, porque será horrible el día en que estén ante la presencia de Dios, pasando por el juicio de Dios y que sean condenados. Y no más aún porque la ira se manifestó, sino que el Señor les dio la oportunidad al arrepentimiento y ellos no hicieron caso, no llegaron realmente a entender lo que Dios hace por el hombre. Nahum capítulo 1, versículos 3 al 9 describe la ira de Dios. Nahum capítulo 1, versículo 3 al 9. Hermano, y si nosotros conociendo sobre la palabra de Dios, si vemos que una persona lo está necesitando, vemos que lo necesitan, ¿verdad? Porque se llevan una mala vida y nosotros no le hablamos sobre las cosas de Dios, no le hacemos que se acerque, que busque su salvación, entonces nosotros somos condenados porque conociendo la palabra de Dios no lo estamos enseñando. Sí, tenemos, no, en el sentido de condenación no, porque en el momento que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador y estamos realmente conscientes de que el Espíritu de Dios testifica en nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, como dice la hermana Maya, no hay condenación para el cristiano. Pero lo único que tenemos es que Dios nos va a demandar sobre esa vida. En el trono de Dios, en el juicio del trono de Dios el cristiano, cuando pasa, nosotros vamos a pasar por juicio, pero no para perder la salvación, sino para recibir premios. Y algunos serán dejados al último, ¿no? Y sentirán quizás un poco de vergüenza, porque esa será la situación en la cual nosotros vamos a ser juzgados, que pudiendo haber hablado de la palabra, nosotros, hermano, ¿por qué no le hablamos la palabra de Dios? Vamos a hablar la verdad. ¿Por qué no le hablamos la palabra de Dios, supongamos, a un familiar? Uno, por tenerle miedo a él o a ella. Segundo, porque se puede reír o burlar de nosotros. Y tercero, significa que nos avergonzamos del Evangelio. Porque así se amargue él o ella, es incisivo decirle, tú estás condenado, tú o ella estás condenada, tu destino, más Dios tiene un propósito para tu vida que dio Jesucristo como Señor y Salvador. Si reconoces a Él y vives de acuerdo a su palabra, vivirás, si no morirás. No lo hablamos. Amistades que son muy amigas nuestras, no le hablamos por vergüenza, por tener miedo. No, se va a alejar de mí. No, ya no me va a querer ni me va a mirar. La palabra de Dios dice, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque la justicia de Dios se revela en el cielo. Y es contra toda injusticia. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Por lo que no hablamos. ¿Qué es lo que no hablamos? Que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia y impiedad de los hombres que con injusticia detienen la verdad. ¿Alguna pregunta, hermanos? No, ella dice, no tanto por avergonzarse, dice, ¿no?
si no... No, o sea, que no tanto por avergonzarnos del Evangelio. Sino porque nuestras actitudes demuestran diferencia. Claro, y después van a decir, mira, entonces, es cristiana, con pero nuestra actitud le vamos a hacer quedar mal al Evangelio. su testimonio, ¿no? Claro. Ese es diferente, la evidencia del cristiano debe ser reflejada en su vida personal. Entonces mejor no decir por que eso, eres cristiano. eso nos hace tener autoridad. No, realmente nosotros como cristianos debemos siempre identificarnos como cristianos, eso debe ser reflejada en nuestra vida, porque si no nos identificamos como cristianos... testimonio pero hay que tener buen testimonio. Claro, o sea, por ejemplo, como usted, ¿no? Así. El que ha nacido de nuevo... Porque hay personas que, por ejemplo, se ven en el trabajo, no dicen ser cristiana, evangélica, mejor que no lo digan, ¿no? Porque sus actitudes dicen otra cosa. Difieren, claro, y después dicen, mira, es evangélico y es así, o sea, ya generalizan, entonces hacen quedar mal al evangelio. Pero ahí no es como por decir que uno se avergüenza del evangelio, sino que cuidar eso, ¿no? Pero hay que estudiar porque si lees la palabra ves que realmente, o sea, por los frutos vas a conocer realmente quién es un verdadero creyente, ¿no? Y vas a conocer si ha nacido de nuevo, ¿no? Porque el que ha nacido de nuevo no se va a avergonzar del evangelio. Pero dicen, no, olor de vida para salvación y olor de muerte para condenación. Así es, cuando predicamos el evangelio. A veces te dicen muchos, pero fulano es cristiano, ¿no? Sí, por eso que te digan, porque nuestro testimonio tiene que reflejar eso es que lo importante ahí debemos decir, ¿no? Que realmente nosotros no debemos mirar al hombre, ¿no? Debemos mirar a Cristo, al autor y consumador de nuestra fe, aquel que murió en la cruz, porque la salvación no viene por el hombre o por la mujer, la salvación viene por Jesucristo, el Señor y Salvador. Y esa es la forma, hermanos. Debemos predicar y no tengamos temor, así se ofenda, así se moleste, así griten, decirle no, tú estás en el camino, si no tienes otra opción ya no puedo hacer más por ti, más porque la ira de Dios está sobre ti. Ese es el evangelio que ofende y agrede y mucha gente no lo quiere aceptar. Hermano, porque nosotros tenemos que abrir nuestros labios porque Dios es el que va a salvar, ¿no? Si tú te encuentras con alguien que te va a poner excusas es porque Dios no lo ha llamado, ¿no? Porque el pecador, no le gusta que le nombre su pecado, ¿no? Realmente, algunos van a decir, no pero fulano va a la iglesia porque fulano es cristiano, mira lo que hace, ¿no? Pero realmente el que Dios llama te va a escuchar, ¿no? Si el Espíritu Santo, si tienes buen testimonio, el Espíritu Santo está sobre tu vida, ¿no? Dios te usa con poder, te va a escuchar. Pero el que no es llamado te va a decir un montón de cosas, como dice el hermano, porque se fue a ofender, ¿no? Pero está nombrando su pecado. Tú le estás llevando luz, le estás nombrando sus tinieblas. Mayormente los familiares cuando reciben el evangelio ellos se molestan, gritan y hasta ofenden. Pero demos gracias a Dios si nos ofenden porque decimos, Señor, solamente cumplo con lo que me enviaste. Bien, mis hermanos, vamos a Nahum capítulo 1, versículos 3 al 9. Vamos a describir la ira de Dios. Vamos a describir la ira. Y lean por favor Nahum capítulo 1, versículo 3 al 9, para ver la descripción de la ira de Dios. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Hasta el 9. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama con fuego, y por él se hieren las peñas. Se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Esa es la descripción de la ira de Dios, hermanos. Pero dentro de toda esa descripción, el versículo 7
Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Hay una esperanza, Él da una esperanza. En medio de su vida dice, aquel que viene, lo conozco. Y realmente eres bueno, dice. En Efesios capítulo 2, versículo 3, en la lectura que hicimos, hay algo que los hermanos lo leyeron y algunos lo manifestaron, se dieron cuenta. Es en el capítulo, es en el versículo 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Y qué dice? Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué significa? Ahí no, hasta ahí no. ¿Qué está enseñando ahí? ¿Hijos de Satanás? No. Que ese juicio estaba sobre nosotros. El juicio estaba sobre nosotros. ¿Alguien más? Hermana Evelyn. Condenado. Sí, estábamos en condenación. Éramos hijos de ira. Pero usted señaló 3 cosas. No. Pasar el versículo 3 nada más. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. ¿Cuál es? Está claro, hermano, está clarísimo. Ya, no está avanzando la palabra clave es éramos. La palabra es éramos, ya no somos, pasó. Estábamos antes en la corriente del mundo, bajo el príncipe de la potestad de los aires, viviendo bajo nuestros deseos de la carne, pero esa éramos antes. Por eso ya la ira de Dios no está sobre nosotros. Y es una gran bendición que ya no está la ira de Dios sobre nosotros. Y eso se muestra en el Salmo 23, versículo 6, y eso tienen que aprenderlo de memoria, porque es en la fija. Salmo 23, 6. 23, versículo 6. Dice así. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa que vamos, por largos días, ¿no es verdad? ¿Y qué dice Juan 3, versículo 16? Juan 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien. ¿Y el 36? El que cree en el Hijo, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino la condenación está sobre él. Dios dio a su Hijo unigénito en la cruz, para que seamos salvos. Dice el que cree en Él tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquel que se rehusó creer en el Hijo de Dios, aquel que rehusó creer en Jesucristo. Y el Salmo 23 nos dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La diferencia, aquel que está sin Cristo, aquel que rechaza a Cristo, el mal, la ira de Dios está sobre él. Cristiano, el hijo, la hija de Dios, dice que es algo muy cierto y que va unido. El bien y la misericordia me seguirán. Algunos días, algunas horas no, dice todos los días. ¿De qué? De la semana no, todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré. La gran diferencia entre el cristiano y el incrédulo. El cristiano realmente el bien y la misericordia. El incrédulo, la ira, la condenación sobre su vida. Y la gran diferencia que tenemos. Y para terminar, Romanos capítulo 3, versículo... Romanos capítulo 3, versículo 24 26. Amén. Sí.
siendo justificados gratuitamente. Perdón, hermano, un ratito. Hermana, por favor, presten atención. Estoy empezando. Por favor. Romanos capítulo 3. Siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,